Imagina estar encerrado en un tubo de acero a cientos de metros bajo el agua, sabiendo que un solo error podría significar una muerte lenta y agonizante para ti y para los 150 hombres que te rodean. Ahora imagina que ese tubo de acero lleva dentro el poder de destruir civilizaciones enteras en cuestión de minutos. Eso es exactamente lo que representa un submarino nuclear de ataque, y lo que estás a punto de descubrir hoy cambiará para siempre la forma en que ves el poder militar moderno. Si te fascinan las historias sobre tecnología extrema, guerra submarina y las armas más letales jamás creadas, te invito a que te suscribas a este canal porque cada semana exploramos los secretos más oscuros y fascinantes de la historia militar. Corría el año 1954 cuando la Marina de los Estados Unidos botó al agua algo que el mundo nunca había visto antes. El USS Nautilus no era simplemente otro submarino, era el primer navío en la historia propulsado por energía nuclear, capaz de permanecer sumergido durante meses sin necesidad de salir a la superficie. Antes de esto, los submarinos eran básicamente barcos que podían sumergirse por periodos cortos, dependiendo de baterías eléctricas que debían recargarse constantemente en la superficie, lo que los hacía vulnerables y limitados. Pero el Nautilus cambió las reglas del juego para siempre. Con su reactor nuclear podía navegar a velocidades sostenidas bajo el agua que ningún submarino diésel podría igualar, y lo más aterrador de todo, podía hacerlo sin ser detectado durante semanas enteras. Los tripulantes del Nautilus eran conscientes de que estaban manejando algo revolucionario, pero también sabían que estaban jugando con fuego nuclear literalmente dentro de un cilindro de metal bajo toneladas de presión oceánica. El concepto era tan radical que muchos almirantes de la vieja escuela lo consideraban una locura peligrosa. ¿Poner un reactor nuclear dentro de un submarino? ¿Qué pasaría si algo salía mal en las profundidades del océano? Las tripulaciones entrenaban obsesivamente para cada escenario de emergencia imaginable, desde fugas de radiación hasta fallos en los sistemas de enfriamiento del reactor. La tensión era constante porque todos sabían que eran pioneros en territorio completamente desconocido. Cada inmersión profunda era un experimento, cada misión un salto al vacío. Y sin embargo, el Nautilus demostró ser un éxito rotundo, navegando más de 100.000 kilómetros en sus primeros años de servicio, incluyendo el histórico viaje bajo el casquete polar ártico en 1958, algo que había sido considerado imposible hasta ese momento. Pero el Nautilus era solo el comienzo de algo mucho más oscuro y aterrador. Mientras Estados Unidos celebraba su triunfo tecnológico, la Unión Soviética trabajaba frenéticamente en su propia respuesta. No podían permitirse quedar atrás en esta nueva carrera armamentística submarina. Lo que no sabían los americanos era que los soviéticos no estaban interesados simplemente en igualar el Nautilus, querían superarlo y crear algo verdaderamente monstruoso. En los astilleros secretos de Severodvinsk, en el extremo norte de Rusia, ingenieros y científicos trabajaban día y noche en un proyecto clasificado con el nombre en clave Proyecto 941. El objetivo era construir el submarino más rápido jamás creado, uno que pudiera interceptar portaaviones americanos y destruirlos antes de que supieran que los había golpeado. El resultado fue el Clase Alfa, una máquina de guerra que parecía sacada de la ciencia ficción. Estos submarinos podían alcanzar velocidades de más de 40 nudos bajo el agua, casi el doble de la velocidad de cualquier otro submarino en servicio. Pero esta velocidad extrema tenía un precio terrible. El reactor nuclear del Alfa utilizaba metal líquido como refrigerante en lugar de agua, lo que le daba un rendimiento excepcional pero también lo convertía en una bomba de tiempo potencial. El metal líquido, una aleación de plomo y bismuto, debía mantenerse a temperaturas extremadamente altas en todo momento porque si se enfriaba se solidifican y destruiría el reactor por completo. Esto significaba que incluso cuando el submarino estaba en puerto, el reactor debía mantenerse encendido constantemente. Las tripulaciones vivían en un estado de alerta permanente, sabiendo que cualquier fallo en el sistema de calefacción podría significar la pérdida total del submarino. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Los niveles de radiación dentro de los clase alfa eran significativamente más altos que en los submarinos occidentales. Los marineros soviéticos que servían en estos barcos sabían que cada misión los exponía a dosis peligrosas de radiación, pero la Unión Soviética consideraba esto un sacrificio aceptable en nombre de la superioridad militar. Muchos de estos hombres desarrollaron cánceres y enfermedades relacionadas con la radiación años después, un secreto que el gobierno soviético mantuvo oculto durante décadas. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora porque las historias que estoy a punto de contarte son aún más impactantes y necesitas estar aquí para la próxima entrega. Mientras los soviéticos arriesgaban la vida de sus marineros en busca de velocidad, los americanos tomaron un camino diferente pero igualmente aterrador. En 1959,
la Marina de los Estados Unidos botó el USS George Washington, el primer submarino de misiles balísticos de la historia. Este no era un submarino diseñado para atacar otros barcos o para espionaje, era una plataforma móvil de apocalipsis nuclear. George Washington llevaba 16 misiles balísticos Polaris, cada uno con una ojiva nuclear capaz de destruir una ciudad entera. Lo verdaderamente aterrador de este concepto era su invulnerabilidad. A diferencia de los hilos de misiles terrestres o los bombarderos que podían ser destruidos en un primer ataque, un submarino de misiles balísticos podía esconderse en las vastas profundidades del océano, completamente invisible e inalcanzable. Desde allí, podía lanzar sus misiles en cualquier momento y destruir objetivos a miles de kilómetros de distancia. La tripulación del George Washington y de los submarinos que le siguieron vivían con el peso psicológico más grande imaginable. Sabían que en cualquier momento podían recibir la orden de lanzar sus misiles y desencadenar una guerra nuclear que mataría a millones de personas. Los protocolos de lanzamiento eran extraordinariamente estrictos, requiriendo la verificación de múltiples oficiales y el uso de códigos secretos que solo el presidente podía autorizar. Pero aún así, estos hombres vivían con la constante conciencia de que sus dedos estaban literalmente sobre el botón que podría acabar con la civilización humana. Las patrullas submarinas duraban meses, durante los cuales la tripulación permanecía completamente aislada del mundo exterior, sin noticias, sin contacto con sus familias, viviendo en un tubo de metal bajo el agua con suficiente poder nuclear como para devastar continentes enteros. Pero lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría todo para siempre. En 1961, los soviéticos perdieron contacto con uno de sus submarinos dieseleléctricos, el K-19, que operaba en el Atlántico Norte. El submarino había sufrido múltiples averías catastróficas, incluyendo explosiones en sus baterías que llenaron el barco de gases tóxicos y dejaron sin energía a todos sus sistemas. Durante días, el K-19 flotó a la deriva en la superficie del océano, completamente indefenso, mientras su tripulación luchaba desesperadamente por mantenerlo a flote. 8 marineros murieron por envenenamiento con gases tóxicos antes de que finalmente llegara ayuda. Este incidente reveló algo que tanto americanos como soviéticos habían estado ignorando deliberadamente. Los submarinos, especialmente los nucleares, eran extremadamente peligrosos no solo para el enemigo sino también para sus propias tripulaciones. Y entonces llegó el Clase Tifón, el submarino más grande jamás construido en la historia de la humanidad. Cuando los americanos vieron las primeras fotografías satelitales de estos monstruos en construcción en los astilleros soviéticos de Severodvinsk a principios de los años 80, simplemente no podían creer lo que estaban viendo. Los tifón eran tan masivos que más que submarinos parecían ciudades submarinas. Con 175 metros de eslora y 25.000 toneladas de desplazamiento sumergido, eran más grandes que la mayoría de los cruceros de superficie. Cada tifón llevaba 20 misiles balísticos intercontinentales RSM-52, cada uno con 10 ojivas nucleares independientes, lo que significaba que un solo submarino tifón tenía el poder de destruir 200 objetivos diferentes o arrasar 200 ciudades completas. La simple existencia de estos leviatanes nucleares cambió el equilibrio del terror durante la Guerra Fría. Dentro de un tifón, la vida era extrañamente confortable comparada con otros submarinos. Los soviéticos habían aprendido de sus errores anteriores y diseñaron estos barcos con la tripulación en mente. Había un gimnasio, una sauna, incluso una pequeña piscina para que los 160 tripulantes pudieran mantener su salud mental durante patrullas que duraban hasta 6 meses. Pero esta comodidad relativa no podía ocultar la naturaleza siniestra de su misión. Los tifón estaban diseñados específicamente para operar bajo el hielo ártico, donde podían esconderse durante meses sin ser detectados. La idea era que si Estados Unidos lanzaba un primer ataque nuclear contra la Unión Soviética, los tifón sobreviven y ejecutarán la venganza definitiva, lanzando sus misiles y asegurando la destrucción mutua garantizada. Era la doctrina militar más oscura jamás concebida: nadie gana porque todos mueren. La tecnología necesaria para construir y operar estos monstruos submarinos era absolutamente asombrosa. Los reactores nucleares de los tifón generaban una potencia combinada de 190 megavatios, suficiente para alimentar una ciudad pequeña. Los sistemas de navegación permitían operaciones de precisión bajo capas de hielo donde el GPS no funcionaba. Los sistemas de lanzamiento de misiles podían disparar todos los 20 misiles en menos de 2 minutos si era necesario. Y todo esto mientras el submarino estaba sumergido a profundidades de hasta 500 metros bajo toneladas de hielo polar. La ingeniería involucrada era tan avanzada que incluso hoy, décadas después, muchos de los detalles técnicos siguen siendo secretos de Estado.
Pero Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados ante el desafío del tifón. La respuesta americana fue el clase Ohio, un diseño completamente diferente pero igualmente letal. Los Ohio eran más pequeños que los tifón pero llevaban 24 misiles Trident, cada uno con 8 ojivas nucleares, dándoles la capacidad de destruir 192 objetivos diferentes. Lo que hacía a los Ohio verdaderamente terroríficos era su sigilo. Los ingenieros americanos habían desarrollado tecnologías de reducción de ruido tan avanzadas que estos submarinos eran prácticamente indetectables cuando operaban en modo silencioso. Un Ohio podía acercarse a la costa de un país enemigo, permanecer invisible a solo unos kilómetros de distancia, y lanzar sus misiles con apenas unos minutos de tiempo de vuelo hasta sus objetivos. No habría advertencia, no habría tiempo para evacuar, solo destrucción instantánea. Las tripulaciones de los Ohio vivían con una carga psicológica inmensa. Cada patrulla significaba meses bajo el agua, completamente aislados, sabiendo que si alguna vez recibían la orden de lanzar, significa que la Tercera Guerra Mundial había comenzado y que probablemente el mundo tal como lo conocían estaría llegando a su fin. Los psicólogos militares trabajaban constantemente con estas tripulaciones, monitoreando su salud mental, buscando signos de estrés postraumático o depresión. Algunos marineros simplemente no podían manejar la presión y tenían que ser relevados del servicio. Otros desarrollaban una frialdad emocional inquietante, una capacidad de desconectarse de la magnitud de lo que sus acciones podrían causar. Era necesario para su supervivencia psicológica, pero también profundamente perturbador. En 1989, el mundo presenció uno de los accidentes submarinos más catastróficos de la historia. El submarino soviético K-278, un clase MiG experimental, sufrió un incendio devastador mientras operaba en el mar de Noruega. El fuego comenzó en el compartimento de torpedos y rápidamente se propagó a través del submarino, alimentado por el oxígeno puro almacenado para los sistemas de respiración de emergencia. Las temperaturas dentro del submarino alcanzaron niveles tan altos que el acero comenzó a deformarse. 42 de los 69 tripulantes murieron en el incendio o asfixiados por el humo tóxico. Los sobrevivientes lograron llevar el submarino a la superficie, pero estaba tan dañado que se hundió mientras era remolcado, llevando consigo todos los secretos tecnológicos del diseño Mike, el submarino más profundo jamás construido, capaz de operar a profundidades de más de 1000 metros. Este desastre reveló una verdad incómoda que tanto rusos como americanos habían estado evitando. Cuanto más avanzada y poderosa era la tecnología submarina, más peligrosa se volvía para sus propias tripulaciones. Los sistemas nucleares, los misiles, las baterías de alta potencia, los torpedos, todo representaba un riesgo potencial catastrófico en el ambiente cerrado y presurizado de un submarino. Y sin embargo, la carrera armamentística continuaba acelerándose porque ninguna de las superpotencias podía permitirse quedarse atrás. Los británicos también entraron en el juego con su clase Vanguard, submarinos de misiles balísticos que llevaban los misiles Trident americanos pero con ojivas nucleares de diseño británico. Estos submarinos representaban la política nuclear británica de al menos uno siempre en el mar, lo que significaba que en todo momento, 24 horas al día, 365 días al año, había al menos un Vanguard patrullando los océanos, listo para lanzar sus misiles en caso de que el Reino Unido fuera atacado. El comandante de cada Vanguard llevaba consigo cartas selladas escritas por el primer ministro británico, conocidas como las cartas del último recurso, que solo debían abrirse si el Reino Unido era destruido en un ataque nuclear y todas las comunicaciones con tierra se perdían. Nadie excepto el primer ministro sabe qué dicen esas cartas, pero se especula que contienen instrucciones sobre si lanzar represalias nucleares, rendirse, buscar refugio en un país aliado. Es uno de los secretos más oscuros del gobierno británico. Los franceses, siempre independientes en su política de defensa, desarrollaron su propia flota de submarinos nucleares de misiles balísticos, el clase Le Triompant. Estos submarinos llevan los misiles M51, de diseño completamente francés, cada uno con 6 ojivas termonucleares. Francia mantiene una política de disuasión nuclear independiente, lo que significa que no depende de la protección nuclear de la OTAN y está dispuesta a usar sus armas nucleares de manera independiente si considera que sus intereses nacionales vitales están amenazados. Los Le Triompant patrullan constantemente, invisibles bajo las olas, representando la voluntad de Francia de defenderse sin importar el costo. Pero quizás el desarrollo más perturbador en la guerra submarina moderna ha sido el resurgimiento de los submarinos de ataque convencionales, específicamente los diseñados para ser extremadamente silenciosos y letales en aguas costeras. El clase Gotland sueco, por ejemplo,
Es un submarino diésel eléctrico con propulsión independiente del aire que puede permanecer sumergido durante semanas sin necesidad de emerger. En ejercicios de entrenamiento con la Marina de los Estados Unidos, un Gotland logró hundir al portaaviones USS Ronald Reagan múltiples veces sin ser detectado. Esto causó un shock en la comunidad naval americana porque reveló que incluso con toda su tecnología avanzada, sus portaaviones multimillonarios eran vulnerables a submarinos relativamente pequeños y baratos operados por una marina pequeña como la sueca. Los rusos aprendieron esta lección y desarrollaron el clase Kilo, submarinos diésel eléctricos tan silenciosos que la OTAN los apodó agujeros negros porque simplemente desaparecían del sonar una vez sumergidos. Estos submarinos son relativamente baratos de producir y mantener comparados con los nucleares, pero son extremadamente efectivos en su rol de negación de área, es decir, hacer que sea demasiado peligroso para barcos enemigos operar en ciertas regiones. Rusia ha vendido decenas de clase Kilo a países como China, Irán, Argelia y Vietnam, difundiendo esta capacidad letal por todo el mundo. Ahora no solo las superpotencias tienen submarinos capaces de hundir portaaviones, docenas de países de tamaño mediano también poseen esta capacidad. Y entonces llegamos al submarino más avanzado actualmente en servicio, el clase Virginia americano. Estos submarinos de ataque representan el estado del arte en tecnología submarina. Cada Virginia cuesta aproximadamente $3.000 millones y está repleto de tecnología que parecería ciencia ficción hace apenas una generación. Tienen sistemas de sonar tan sensibles que pueden detectar barcos a cientos de kilómetros de distancia. Sus sistemas de propulsión son tan silenciosos que son prácticamente indetectables incluso a distancias muy cortas. Llevan torpedos guiados que pueden perseguir objetivos de manera autónoma, misiles de crucero Tomahawk que pueden ser lanzados desde bajo el agua para atacar objetivos terrestres a miles de kilómetros de distancia, y pueden desplegar equipos de operaciones especiales EAL a través de mini submarinos sin necesidad de emerger. Pero lo verdaderamente aterrador de los Virginia es su capacidad de guerra cibernética y electrónica. Estos submarinos pueden acercarse a las costas enemigas e interceptar comunicaciones, hackear redes, o desplegar sensores para monitorear actividades militares, todo mientras permanecen completamente invisibles bajo el agua. Son plataformas de espionaje definitivas, capaces de recopilar inteligencia que ningún satélite o avión espía podría obtener. Y si es necesario, pueden cambiar instantáneamente de modo espionaje a modo ataque, lanzando misiles de crucero contra objetivos prioritarios en cuestión de minutos. Los chinos, determinados a desafiar el dominio naval americano, han estado construyendo su propia flota de submarinos nucleares a un ritmo frenético. El clase Hin es el submarino chino de misiles balísticos, capaz de llevar 12 misiles JL-2 con ojivas nucleares. Aunque la tecnología china todavía va detrás de la americana y rusa en términos de sigilo y confiabilidad, están cerrando la brecha rápidamente. Lo más preocupante es que China está construyendo estos submarinos en grandes cantidades. Los analistas militares estiman que China podría tener más de 100 submarinos en servicio para el año 2030, convirtiéndose en la segunda flota submarina más grande del mundo después de Estados Unidos. La India también ha entrado en el club de submarinos nucleares con su clase Ariane, haciendo de India la sexta nación en operar submarinos de misiles balísticos después de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. Esto ha aumentado dramáticamente las tensiones en el sur de Asia porque ahora tanto India como su rival Pakistán tienen capacidades nucleares de segunda represalia, lo que significa que ambos países podrían sobrevivir a un primer ataque nuclear y aún así tener la capacidad de lanzar represalias devastadoras desde sus submarinos en el mar. El clase Seawolf americano merece mención especial porque representa el pináculo del diseño de submarinos de ataque. Solo se construyeron 3 debido a su costo astronómico de más de $5.000 millones por unidad, pero estos 3 submarinos son probablemente las máquinas de guerra más letales jamás creadas por el ser humano. El Seawolf puede operar a profundidades mayores, navegar más rápido y más silenciosamente que cualquier otro submarino en el mundo. Está armado con 50 torpedos y misiles, más que cualquier otro submarino de su clase. Sus sistemas de combate pueden rastrear y atacar múltiples objetivos simultáneamente. Y su casco de acero y 100 le permite operar a profundidades de más de 600 metros, muy por debajo de donde la mayoría de los otros submarinos pueden alcanzarlo. Las tripulaciones del Seawolf son consideradas la élite absoluta de la comunidad submarina. El entrenamiento para servir en estos barcos es brutal, requiriendo años de preparación y exámenes constantes. La tasa de deserción es alta porque no todos pueden manejar la presión psicológica de operar la máquina de guerra más letal del planeta. Pero aquellos que lo logran se convierten en parte de una hermandad extremadamente cerrada,
marineros que saben que si alguna vez hay una guerra submarina real, ellos estarán en la primera línea. Pero con todo este poder viene una responsabilidad aterradora. En múltiples ocasiones durante la Guerra Fría, submarinos estadounidenses y soviéticos jugaron al gato y al ratón bajo el agua, siguiéndose mutuamente, apuntándose con torpedos, operando a distancias peligrosamente cercanas. En 1986, el submarino americano USS Augusta colisionó con el submarino soviético K-219 mientras ambos operaban cerca de la costa este de Estados Unidos. Fue pura suerte que la colisión no causara daños catastróficos que pudieran haber hundido a uno o ambos submarinos. Incidentes similares ocurrieron docenas de veces, momentos en que la humanidad estuvo a segundos de una guerra nuclear simplemente porque dos submarinos chocaron en la oscuridad del océano profundo. El desastre del Kursk en el año 2000 fue quizás el más trágico. Este submarino nuclear de ataque ruso sufrió una explosión catastrófica de torpedos mientras realizaba ejercicios en el mar de Barents. La explosión inicial mató a la mayoría de la tripulación instantáneamente, pero 27 marineros sobrevivieron en un compartimento sellado en la parte trasera del submarino. Durante días, estos hombres esperaron rescate mientras el oxígeno se agotaba lentamente. Escribieron notas de despedida a sus familias. Rezaron. Y finalmente murieron, uno por uno, mientras el gobierno ruso rechaza ofertas de ayuda internacional por orgullo nacional. Cuando finalmente se recuperó el submarino meses después, las notas encontradas revelaban la agonía de esos últimos momentos. Fue un recordatorio brutal de que por muy avanzada que sea la tecnología, los submarinos siguen siendo ataúdes de acero potenciales para aquellos que los tripulan. Hoy, la tecnología submarina continúa avanzando a un ritmo aterrador. Los próximos submarinos americanos clase Columbia reemplazarán a los Ohio y serán aún más grandes, más silenciosos y más letales. Cada Columbia llevará 16 misiles Tridente 5, cada uno capaz de llevar 8 ojivas termonucleares, suficiente poder para destruir 128 ciudades. Los rusos están desarrollando el clase Borei, su próxima generación de submarinos de misiles balísticos, diseñados para ser tan silenciosos como los americanos. Los chinos están trabajando en submarinos con propulsión de energía de fusión que teóricamente podrían operar indefinidamente sin necesidad de reabastecimiento de combustible. Pero quizás el desarrollo más perturbador es el de los submarinos no tripulados autónomos. Estados Unidos está desarrollando vehículos submarinos que pueden operar durante meses sin intervención humana, patrullando vastas áreas del océano, buscando submarinos enemigos, colocando minas, o incluso atacando objetivos por su cuenta. La idea de armas autónomas con capacidad nuclear operando bajo el agua sin supervisión humana directa es aterradora porque introduce la posibilidad de errores catastróficos o mal funcionamiento que podrían iniciar conflictos sin que ningún ser humano haya tomado la decisión conscientemente. Los submarinos representan la paradoja definitiva del poder militar moderno. Son las armas más poderosas jamás creadas, capaces de destruir civilizaciones enteras, y sin embargo operan en un mundo de oscuridad total bajo las olas donde un simple error de cálculo puede resultar en desastre. Las personas que los tripulan son voluntarios que aceptan vivir durante meses en condiciones claustrofóbicas, respirando aire reciclado, comiendo comida enlatada, sin ver la luz del sol, sabiendo que en cualquier momento podrían recibir la orden que cambiaría el mundo para siempre o que un mal funcionamiento podría convertir su hogar de metal en su tumba. Estos son los submarinos más poderosos de la historia, máquinas que nunca deberían haber existido pero que definieron el equilibrio del terror durante la Guerra Fría y continúan siendo las armas más letales en los arsenales de las potencias nucleares actuales. Son testamento tanto del ingenio humano como de nuestra capacidad autodestructiva, recordatorios silenciosos que patrullan constantemente bajo las olas de que la humanidad ha creado el poder de aniquilarse a sí misma y lo ha puesto en manos de tripulaciones que esperan fervientemente nunca tener que usarlo. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí cuando la investigué, te invito a que te suscribas para más contenido como este, porque las historias más fascinantes y aterradoras de la tecnología militar siguen esperando ser contadas, y estaré aquí cada semana para traerlas. La historia podría haber terminado ahí, con un equilibrio frágil entre superpotencias y sus flotas submarinas nucleares patrullando los océanos en un silencio tenso, pero lo que ocurrió en 2020 cambió todo lo que creíamos saber sobre la guerra submarina moderna. Los servicios de inteligencia occidentales detectaron algo extraordinario y perturbador en los astilleros navales de Severodvinsk. Los rusos estaban construyendo algo completamente nuevo, algo que desafiaba todas las convenciones de la guerra naval. Se llamaba Belgorod, y técnicamente era clasificado como un submarino de investigación oceanográfica de propósito especial, pero esa designación era una mentira tan transparente que ni siquiera los propios rusos se molestaron en defenderla con convicción.
El Belgorod medía 184 metros de eslora, convirtiéndolo en el submarino más largo del mundo, superando incluso los masivos Tifón, y su propósito real era transportar algo que los analistas militares occidentales habían estado temiendo durante años: torpedos nucleares autónomos conocidos como Poseidón o Status 6 en la terminología de la OTAN. Estos no eran torpedos convencionales, ni siquiera por los estándares de armas nucleares. Cada Poseidón era esencialmente un mini submarino no tripulado de 24 metros de longitud propulsado por su propio reactor nuclear miniaturizado, capaz de navegar de manera autónoma a través de océanos enteros a velocidades de hasta 200 kilómetros por hora y a profundidades de hasta 1000 metros, lugares donde ningún sistema de defensa podría interceptar. Lo verdaderamente aterrador era su carga útil, una ojiva termonuclear de hasta 100 megatones, 2000 veces más poderosa que la bomba que destruyó Hiroshima. La idea detrás del Poseidón no era simplemente destruir una ciudad costera, era crear un tsunami radioactivo masivo que contaminaría cientos de kilómetros de costa, haciéndola inhabitable durante generaciones. Imagina toda la costa este de Estados Unidos desde Boston hasta Miami convertida en una zona muerta radioactiva, y entenderás por qué el Belgorod y sus torpedos Poseidón causaron pánico en el Pentágono. No existía defensa contra algo así porque estos torpedos podían ser lanzados desde cualquier lugar del océano, navegar bajo el agua durante días o incluso semanas, y detonar sin advertencia previa alguna. Los planificadores militares americanos se dieron cuenta de que habían estado preparándose para el tipo equivocado de guerra submarina. Durante décadas se habían enfocado en detectar y rastrear submarinos enemigos, en proteger portaaviones y convoys de suministros, en asegurar que sus propios submarinos de misiles balísticos pudieran ejecutar la represalia nuclear si era necesario. Pero nadie había anticipado armas que pudieran ser desplegadas y luego operar completamente solas durante semanas. Esperando silenciosamente en las profundidades oceánicas cerca de ciudades costeras, imposibles de encontrar, imposibles de detener. Era una nueva forma de terror nuclear, más insidiosa porque no había forma de saber si un Poseidón estaba acechando en el océano cerca de tu ciudad en ese preciso momento. Los rusos, por su parte, dejaron claro que el Belgorod y sus armas apocalípticas no eran un farol, publicando videos propagandísticos que mostraban animaciones de ciudades costeras siendo borradas del mapa por tsunamis radioactivos, un mensaje inequívoco de que si Occidente presionaba demasiado en Ucrania o cualquier otro punto de conflicto, Rusia tenía la capacidad y aparentemente la voluntad de convertir ciudades enteras en desiertos radioactivos. Pero incluso mientras el Belgorod representaba una nueva escalada aterradora en la carrera armamentística submarina, otro desarrollo igual de preocupante estaba ocurriendo en el otro lado del mundo. China había comenzado la producción en masa de sus nuevos submarinos clase Yuan, versiones mejoradas de sus diseños anteriores con capacidades de propulsión independiente del aire que los hacían extremadamente difíciles de detectar. Lo alarmante no era solo la tecnología, que aunque impresionante todavía iba un paso detrás de los diseños occidentales más avanzados, sino la escala de producción. China estaba construyendo estos submarinos a un ritmo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, botando múltiples unidades cada año. Los analistas militares calculaban que para 2030, China tendría más submarinos que Estados Unidos, un cambio sísmico en el equilibrio de poder naval que podría ser imposible para la Armada Americana operar libremente en el Pacífico Occidental como había hecho durante décadas. Cada uno de estos submarinos chinos representaba una amenaza potencial para los portaaviones estadounidenses, para los buques de suministro que transportan el comercio mundial, para las rutas marítimas que mantienen funcionando la economía global. Y China estaba haciendo todo esto mientras simultáneamente construía su flota de submarinos nucleares de ataque y de misiles balísticos, una inversión masiva que dejaba claro que Beijing estaba preparándose seriamente para la posibilidad de un conflicto naval a gran escala. La realidad es que hoy, en este preciso momento mientras lees esto, hay decenas de submarinos nucleares patrullando los océanos del mundo, cada uno llevando suficiente poder destructivo como para devastar naciones enteras, operados por tripulaciones que viven en un estado constante de preparación para una guerra que esperan fervientemente nunca llegue. Estos submarinos son invisibles, silenciosos, imposibles de rastrear con certeza, y representan tanto nuestra mayor protección contra la agresión nuclear como nuestra mayor amenaza existencial. Son recordatorios diarios de que la humanidad ha dominado la tecnología hasta el punto de poder destruirse a sí misma por completo, y que hemos confiado ese poder a marineros que operan en las profundidades más oscuras del océano, lejos de cualquier supervisión directa, armados con órdenes selladas y códigos de lanzamiento que podrían activarse en cuestión de minutos. La próxima vez que mires al océano, recuerda que bajo esas olas pacíficas podría estar patrullando ahora mismo el arma más poderosa jamás creada por el ser humano, y que el mundo tal como lo conocemos depende de que esas armas permanezcan para siempre sin usar,
vigilantes silenciosos de un apocalipsis que nunca debe llegar.